pero primero que nada agradecer, bueno, mi nombre es Guillermo Cáceres, yo soy kinesiólogo del Hospital Padre Hurtado, y vamos a continuar, digamos, con las jornadas respecto a estas capacitaciones que se están realizando, ¿cierto?, denominadas enfrentamiento del paciente crítico con COVID-19. Aprovecho de, bueno, darle las gracias a los asistentes, ¿cierto?, con el interés de capacitarse, por supuesto a los expositores que van a estar hoy día, al doctor Regueira, ¿cierto?, y al enfermero universitario Cristian Cáceres, al cual le agradecemos, por supuesto, su tiempo y las ganas, por supuesto, de compartir sus conocimientos, ¿ya? En esta oportunidad, y bueno, no sé si estamos ya listos, pensando un poco en honor al tiempo, partiremos con el doctor Regueira, que nos va a hablar temas muy interesantes. El doctor Regueira es past president de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y en esta oportunidad va a hablar sobre cómo organizar la unidad en situaciones de pandemia. Muchas gracias, doctor, bienvenido y buenas tardes. Gracias, Guillermo. Voy a compartir la pantalla. Ya, Guillermo, muchas gracias por tu presentación. Voy a partir esta pequeña clase o pequeña presentación, digamos, sobre cómo organizar mi UPC en tiempos de pandemia. Esta es una presentación que quiero que sea lo más práctica posible y que pueda apoyarlo, ¿cierto?, en la gestión de complejización de sus unidades. Partamos. El primer mensaje que uno quisiera entregar en esta charla es que la organización de la unidad en tiempos de pandemia no es un problema solo mío, digamos, de mi unidad, de mi UPC, ¿no es cierto? Es un problema país, primero que nada. En ese sentido, quería mostrarles algunos números. Voy a mirar acá, espérame el puntero, ¿cuál es acá? Bueno, no importa, lo hacemos así. Aquí podemos ver las camas habilitadas, camas de UTI, que son 2.100, y las camas ocupadas, que es un 90 a 92% al día de hoy. Por lo tanto, quedan 200 camas disponibles, de las cuales acá no está el porcentaje de pacientes COVID, pero el porcentaje de pacientes en ventilación es de un 70%. Hay lugares como la provincia de la Araucanía, por ejemplo, en los cuales están todas las camas ocupadas y está en algunas partes el 85-100% de los pacientes en ventilación mecánica. Por lo tanto, una realidad país bastante compleja. Todos los números, como ustedes saben, a la fecha de hoy, 13 de enero, van al alza en términos de contagios por 100.000 habitantes en la calle, digamos, la población. Por lo tanto, solo es esperable que las medidas de cuarentena que parten mañana tengan efecto en 2 semanas, así que se nos vienen, al menos en regiones, 2 semanas, 3 semanas probablemente muy difíciles, y posteriormente, eventualmente, la región metropolitana puede también empeorar sus números. Por lo tanto, estas 2.100 camas tienen que transformarse al menos en las proyecciones optimistas en 3.200 camas, o sea, 1.000 más. Por lo tanto, esto de complejizar las camas, de organizar la UPC en torno a la pandemia, es una realidad nuevamente hoy. Y yo creo que el primer mensaje que quiero entregar es que tenemos que entrar como equipos de intensivo hoy en modo pandemia. Hemos tenido una respuesta extraordinaria, pero lo último tiempo como que nos negamos no sé si nos negamos, pero implícitamente a avanzar más rápido hacia el proceso de reconvertirnos en unidades pandémicas, digamos. Y eso es clave que lo hagamos a la brevedad. El segundo mensaje es que este no es un problema solo mío, ¿no es cierto? Es un problema del hospital y es un problema del servicio de salud. Si yo pretendo organizar mi unidad en torno a mi realidad exclusiva, no me va a funcionar. La UPC se va a insertar en el centro, ¿cierto?, de un servicio de salud que tiene varios hospitales, normalmente a cargo, digamos, por ejemplo, la región metropolitana, servicio de salud central o de urgencia, ¿cierto?, el hospital San Borja, y la UPC, efectivamente, a medida que la pandemia avance, considera el intensivo y el intermedio,
y a medida que la pandemia avanza, ¿cierto? Se va transformando en otras unidades, empiezan a tener pacientes eventualmente adultos ventilados, como pediatría, los intermedios, la recuperación y otras unidades según la realidad de cada hospital. ¿Qué me ha tocado ver a mí? Me ha tocado ver en las distintas partes que uno recorre Chile, ¿cierto? Por un lado, servicios de salud que no están suficientemente involucrados con la realidad de su hospital. Me ha tocado ver servicios de salud en los cuales un hospital no es capaz de conversar con otro y por lo tanto se duplican ¿cierto? Este UPC tiene protocolos A y el UPC del lado tiene protocolos B que no conversan entre sí. Pero lo más preocupante desde el punto de vista de nosotros como jefes de UTI o encargados de intensivo de UPC es que la UPC tiene que ser capaz de liderar en el hospital la expansión de los pacientes adultos ventilados. Y este liderazgo es técnico, por un lado, en el sentido que tiene que ser capaz de dar la normativa de manejo en términos de ventilación mecánica, de manejo farmacológico y de cuidado del paciente, piel, etcétera, dispositivos, etcétera. No pueden haber guetos, no pueden haber lugares vedados para este equipo líder, digamos. O sea, no puede ser que en pediatría hacemos las cosas de una manera, como sucede en algunos centros, y en la UPC la hacemos de otro. En la recuperación, a cargo de anestesia, fíjate que hacemos esto, pero en otra unidad hacemos esta otra cosa. Tiene que haber claridad técnica y de procesos en todas las unidades y tienen que estar consensuadas y lideradas desde la UPC, que se supone la persona con más competencia para dar esta norma técnica. Así sucede en la mayoría de los centros, pero no sucedió en todos, ni mucho menos en la primera ola, y esto es necesario que sea corregido a la fecha de hoy, y por eso estamos haciendo desde el MinSal visitas técnicas a la mayoría de los centros del país, digamos. Tiene que haber diálogo entre hospitales, de manera de que los hospitales más grandes puedan colaborar con los hospitales más chicos, y uno, como líder de la UPC, puede, sin duda, ofrecer su ayuda a las UPCs vecinas de la región del servicio de salud. Las normas que deben emanar desde la UPC o desde este equipo líder de trabajo deben ser al menos normativas de manejo de los pacientes COVID, criterios de ingreso y de egreso a UPC. Es fundamental que exista, ¿cierto?, contención de ingresos y contención de egresos, en el sentido de ser capaces de ver los tiempos de estadía y analizar aquellos pacientes crónicos o que tienen futilidad terapéutica al momento del análisis de ellos, digamos. Es clave también, como dice acá, el liderazgo en el tema de plan de complejización. El plan de complejización es amplio, no solamente tiene que ver con cómo voy a avanzar complejizando progresivamente el hospital liderado desde la UPC, con apoyo del director médico y con apoyo del servicio de salud, sino también cómo distribuir el personal, de tal manera que haya justicia en términos de dónde están las personas con mayor competencia. ¿A qué me refiero? Como sucedió en la primera ola en muchos centros, si yo dejo a todas las enfermeras capacitadas en UPC solo en la UPC original y dejo en los intermedios, en la recuperación, en pediatría, enfermeras que no tienen expertise en manejo de pacientes adultos ventilados, vamos a tener un desastre, digamos. Vamos a tener una mortalidad aceptable en la UPC por una mortalidad disparada en las otras unidades. Igual con los médicos, igual con los TENS. En muchos centros encontré también resistencia de otros estamentos, por ejemplo, anestesistas, cirujanos, etcétera, a participar, ya sea en intermedio o en intensivo, en la complejización de cama, por sentirse solos, digamos. Por eso es tan importante la planificación en la distribución del personal competente en las distintas unidades en las cuales nos vayamos complejizando. A esto le llamamos plan de complejización, tanto de estructura como de recursos humanos. Y se llama también trabajar en equipo, liderados desde una UPC integrada al hospital, empoderada, insisto, por el director médico y empoderada por el director y el equipo del servicio de salud. Dentro del mismo mensaje, el servicio de urgencia es un temazo, digamos. El servicio de urgencia como equipos de intensivo, tenemos que dejar de mirarlo como algo que no está en el hospital, como que se tienen que apañar solos, digamos. Es responsabilidad de la UPC
ir a ver la realidad de la urgencia, compartir, mantener un diálogo fluido, integrar al jefe de urgencia en el comité líder, de tal manera que la urgencia pueda sentirse acompañada, pueda liderar también lo que está pasando y las normas técnicas de cuidado de los pacientes, así como los criterios de ingreso y egreso, estén claramente establecidos desde la urgencia con el acompañamiento de la unidad de paciente crítico. Como tercer mensaje, es que el flujo de pacientes es crítico. Es fundamental que haya gestión, gestión y más gestión. ¿Qué significa el flujo de pacientes? Si ustedes, hay centros que tienen, por ejemplo, un 90% de ocupación en su unidad de cuidado intensivo, pero del porcentaje de ventilados es menor al 50%. Vale decir, tienen pacientes sin ventilación mecánica en la UCI, manteniendo una UCI de mediana a baja complejidad, y eso no es posible en la realidad de pandemia. Tenemos que ser capaces, como líderes del hospital o del centro de salud, ¿cierto?, empoderados, insisto, por el director y por el director de servicios de salud, mantener el flujo de pacientes en las unidades que corresponden. Por lo tanto, yo tengo que tener un plan de complejización que implique que toda mis UCI ampliada pueda descargar en camas básicas complejizadas y a su vez generar camas básicas nuevas y generar protocolos de atención domiciliaria, lo cual la gente de la urgencia sabe perfectamente cómo hacerlo. Y el Ministerio vamos a implementar ahora centros de pacientes crónicos, como el Hospital Metropolitano, establezcan protocolos de rehabilitación y donde se puedan sacar pacientes de manera de descomprimir las unidades de mediana y baja complejidad y poder tener una UCI que mantenga un porcentaje de ventilados siempre sobre 80%. En ese sentido, la complejización es progresiva. Tiene que haber un gestor de camas que pueda controlar esto, mandatado por el jefe de UPC y validado por el director del hospital. Tenemos que ser capaces de mantener, ojalá, una relación ampliada de camas de intermedio para poder descargar el intensivo. Y tenemos que hacernos cargos de los crónicos, como mencioné, en el sentido de que estos puedan salir a las unidades que correspondan, de manera de permitir la entrada de nuevos pacientes y no saturar la urgencia bajo ningún punto de vista. Esto es un ejemplo, un hospital X, que en el fondo tiene aquí sus pacientes, cómo va a crecer sus camas, dónde va a ventilar, dónde potencialmente va a ventilar, dónde no va a ventilar, y cómo va a ser la secuencia de complejización. Esto es solo un ejemplo, de manera de que ustedes puedan tener este plan de complejización a la brevedad, porque la pandemia ya está acá, la segunda ola, y necesitamos estar listos para dar respuesta a la misma. El cuarto mensaje es que no solo de pacientes vivimos, sino también de trabajo en equipo en términos de capacitación, protocolos e insumos, ¿cierto? El mensaje 4 es que hay que traer un equipo que lidere la pandemia. Lo hablábamos de la UPC, pero la UPC no es algo etéreo, tiene que estar el jefe de UPC, los cargos de 22 horas, enfermera líder, enfermera de insumo, alguien que se haga cargo de la central de ventiladores, etc. ¿Cuáles son los módulos mínimos que debieran existir en este comité y que debieran, esto es un ejemplo que está en la pantalla, es un ejemplo de un centro, digamos, pero en el fondo, verbalmente decir cuáles son las unidades que debieran participar de un centro de liderazgo de pandemia en un hospital, debiera haber sin duda, ¿cierto?, un equipo, evidentemente un jefe, un equipo que lo acompañe, tiene que haber alguien que se encargue de educación continua, tiene que haber alguien que se encargue de protocolos. Hay una serie de protocolos que hay que lograr tener, que están diferentes en la web de distintos centros, como protocolo de manejo fallecido, protocolo de manejo familia, protocolo de insumos de fármacos, etc. Tiene que haber alguien que se encargue en este comité de contar las camas y contar los ventiladores, tanto invasivos, no invasivos, como cánulas de alto flujo. Tiene que haber una central. Idealmente los ventiladores no son de nadie, del hospital, y deberán poder moverse según se requiera. Tiene que haber claridad de cuántos hay, dónde están ocupados y dónde están los disponibles. Tiene que haber catastro de recursos humanos, por supuesto. Tiene que haber distribución equitativa de las competencias, como conversamos anteriormente. Tiene que haber alguien que haga desde insumos, desde operaciones, que participe de este comité y sepa cuánto oxígeno nos queda, cuántas EPP nos quedan, cuántos fármacos nos quedan y qué fármacos nos quedan, de manera que hay un plan B si se nos acaba, por ejemplo, el propofol
o la ketamina, o el midazolam, o el fentanil, y podamos tener anticipadamente cuáles van a ser las drogas que cambian o en qué protocolo vamos a ocupar los pacientes. Digamos, si se nos acaba el fentanil, iremos a morfina, si se nos acaba el propofol, iremos a dormonid, no lo sé. Tenemos que hacer protocolos propios de cada, eventualmente comunes, que existen en la web, pero también que estén consensuados en todas las unidades complejizadas de ese hospital. Digamos. Eso es clave. Y tiene que haber también alguien de operaciones que me maneje insumos de, qué sé yo, tubuladuras del ventilador, los filtros del ventilador, los filtros de los pacientes, todo lo que tenga que ver con insumos no fármacos. Digamos. Tiene que haber alguien que maneje datos también, en el sentido que nos pueda informar, ¿cierto? Mira, tenemos diferencias de mortalidad entre una unidad y otra, se nos cayeron tantas personas, estamos... En ese sentido, una alternativa, no tiene por qué ser así, esto es simplemente un upgrade y cómo funcionan los centros de catástrofe, uno puede tener colores por estructura. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, desde el punto de vista de insumos, se nos acabaron todas las drogas sedantes, por lo tanto estamos en rojo. O en términos de fármacos, perdón, en términos de camas, tenemos un 100% de ocupación, por lo tanto estamos en negro. Estas situaciones es como llamar umbrales, ¿no es cierto? Estos umbrales pueden tener colores o no, pero debo definir umbrales que determinen acciones, porque evidentemente si yo estoy con un 95% de ocupación de cama, la acción que corresponde, ¿cierto?, es eventualmente complejizar una nueva unidad, reclutar el personal, capacitar lo que ya probablemente se hizo previamente, eventualmente evaluar la relación de cobertura médica de enfermería, distribuir al personal, conversar con insumos para avisarles que voy a consumir más oxígeno, etcétera, etcétera. Tiene que haber un plan de acuerdo a los umbrales que se van cumpliendo en las diferentes áreas que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en este caso sería si un paciente está, el número de camas, digamos, está negro, recursos humanos, perdón, está negro, las coberturas tendrán que pasar de 1 a 3 a 1 a 4, eventualmente si uno está dispuesto. Si las camas están llenas, están en negro, tendré que complejizar más unidades. Y si los insumos, por ejemplo, EPP, estoy en un estado crítico, o los fármacos, o los ventiladores, o el oxígeno, o los monitores. En fin, todo lo que implica la campaña. Lo que es clave es lo que viene ahora, que es la comunicación, que lo mencioné. El punto 5 es comunicación, y que tiene que ver que corresponde que todo mi equipo conozca lo que está pasando. Y parece justo, ¿cierto?, que diariamente yo les baje la información. Miren, estamos en un porcentaje de saturación de 70%, estamos tranquilos, o estamos en 90% y no estamos tranquilos. Y las acciones que vamos a implementar hoy son, como se llama acá, por ejemplo, vamos a suspender el entrenamiento, ya no hay personal para atender, vamos a, etcétera, los recursos, vamos a activar el comité de triage, vamos a restringir visitas, etcétera, etcétera. Lo que corresponda de acuerdo a los umbrales que se van cumpliendo. Pero yo debo comunicar en forma transparente a mi equipo para que puedan anticiparse a la realidad del turno al cual se van a enfrentar. Y finalmente, como punto 6, la gestión de datos. En este comité, esta estructura que debe tener liderazgo, subliderazgo, educación, protocolos, catálogos humanos de insumos, tiene que haber datos también. Y los datos tienen que ver sobre todo con identificar brechas que estén sucediendo. Estos son datos online, digamos, de que están sucediendo ahora, en el sentido de, mira, la mortalidad me da la impresión de una unidad es distinta a la otra, como sucede en algunos centros, en algunos centros. Los tiempos de estadía de una unidad o el global del hospital están siendo demasiado largos, pasamos de 14 a 21, de 21 a 30, y eso es insostenible en la realidad de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué perfil de paciente estoy recibiendo de acuerdo a la pandemia? Mira, todos mis pacientes tienen 90 años, digamos. Bueno, y en la urgencia estoy acumulando pacientes menores, tal vez tengo que analizar el perfil de pacientes. Farmacovigilancia, mira, se me están muriendo todos los pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, tal vez, como pasó, insisto, en centros, por eso lo menciono. El cefipime que estoy ocupando no está validado por EMA ni por FDA, o cualquier droga, y necesito eventualmente reconsiderar la droga o quien provee la droga. O el fentanil que estoy ocupando no duerme a nadie, y tal vez requiero también considerar la droga. En términos de resultados online, debo analizar si existe déficit de capacitación, digamos, si una unidad claramente se ve en líos, digamos, debo capacitarla, urgencia, intermedio, pediatría, lo que corresponda.
Eventualmente, esto puede ser algo que limite la capacitación, la apertura de unidad, y debo ser proactivo. Si yo sé que de aquí a pocos días debo abrir pediatría, tengo que ofrecerle a los pediatras, ¿cierto? Y al equipo de enfermería, de TENS, etcétera, de pediatría, capacitación, ¿cierto? Debo incorporar eventualmente nuevos protocolos que no tenía considerados, por ejemplo, intubación, manejo de fallecidos, etcétera. Faltan equipos, faltan insumos, faltan EPP, el MinSal. Debemos funcionar, ojo, como dice el punto 4 de esta misma diapositiva, estoy haciendo uso adecuado del sistema integrado, digamos. Si me faltan ventiladores, hay ventiladores disponibles en la red, digamos. Hay insumos disponibles y eventualmente yo puedo hacer uso de ellos. Eventualmente puedo pedir cargos como recursos humanos, ¿cierto? Que se puedan tratar de gestionar desde unidades descentralizadas. Si ya no me quedan recursos humanos, bueno, levantar la realidad y pedir que se suspendan las cirugías para poder liberar al personal de pabellones, digamos, y poder liberar los intermedios de pacientes operados y poder caminar hacia un hospital lamentablemente complejizado hacia COVID, en desmedio de otras patologías, lamentablemente, pero ojalá transitoriamente. Existen diferencias de calidad entre las distintas unidades, lo mencioné. Entonces, es muy importante que el director, el subdirector médico y el liderazgo identificar realidades, diferencias y gestionar que esto se iguale y se complejice en forma paralela y no desorganizadamente. Los registros clínicos se pueden simplificar, tal vez yo puedo caminar hacia descargar al equipo de salud de sus registros tan amplios que son hacia algo más simplificado en el periodo peak de la pandemia. La gestión de la urgencia es clave, el diálogo con la UPC para poder mejorar el ingreso de pacientes, la fluidez del ingreso y el manejo precoz de los mismos. Y el uso de un sistema integral, del sistema integrado, como mencioné, en términos de aprovechar los recursos disponibles. Así que, en conclusión, repetir los 6 puntos, este es un problema país, tenemos que entrar en modo pandemia, tenemos un 92% de ocupación con más del 50% de pacientes COVID, por lo tanto esto ya no es algo que se va a venir, sino que ya se vino, y por lo tanto la región metropolitana, que en este momento uno pudiera pensar que está un poco más tranquila, tiene que participar de la solución global del problema. Este no es un problema solo de UPC, es un problema de hospital y de servicios de salud, como mencioné, requiere liderazgo, requiere que este liderazgo pueda participar de la gestión de todos los pacientes del hospital y que no hayan guetos ni lugares en los cuales el consenso técnico no entre. Tiene que haber criterios de ingreso, como mencioné, y el director del hospital tiene que tratar de empoderar esta situación para que suceda. El flujo de pacientes, como dije, es crítico, tiene que haber gestión, tiene que ser capaz de mantener las camas intermedias para descargar el intensivo. El intensivo tiene que ser realmente complejo, con más de un 80% de pacientes ventilados. Y los tiempos de estadía y los pacientes crónicos deben analizarse de manera de poder hacer gestión integrada con la red y el servicio de salud. El trabajo modular es crítico. Voy a volver a mencionarlo. Es fundamental que el equipo de UPC o quien que lidera la pandemia en el hospital con todo su equipo de 22 horas o 28 horas pueda contar con alguien de operaciones, con alguien que se encargue de protocolos, de educación continua, de catastro de infraestructura, recursos humanos e insumos, y alguien que gestione datos. Este equipo modular reunirse diariamente y ser capaces de establecer el plan del día y comunicarlo, como el punto 5, en forma efectiva a todos los equipos de salud, que el equipo puedan anticiparse a lo que va a suceder durante el día. Y la gestión de datos que mencioné es clave para poder acomodar la carga, como dicen los guasos, de manera que si yo, a pesar de que hice el mejor esfuerzo por ordenar el trabajo en equipo, hay brechas de carga asistencial, brechas de mortalidad o de lo que sea, esta sea acomodada pertinentemente y a tiempo. Eso, muchas gracias y cualquier consulta, tienen mi mail, voy a volver al principio. Ahí está mi mail. Para cualquier duda, pregunta que podamos apoyar desde la gestión que estamos realizando desde el MinSal, podamos acompañarlo en este proceso. No están solos, ¿cierto? Estamos acompañados y la idea es poder apoyar. Así que muchas gracias y atentos si existieran preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Bueno, a través del chat para los asistentes de digamos, de esta charla, pueden hacer llegar sus consultas. Mientras tanto, bueno, aprovecho a saludar también a parte del panel, a la doctora Magdalena Vera.
Y además, hacer una consulta, doctor. Bueno, desde ya hace varios meses se viene, ¿cierto?, hablando de la preocupación respecto a los ventiladores, pero bueno, usted ahora en la presentación, y lo ha dicho en otras oportunidades, ha quedado más que claro, ¿cierto?, que eso requiere una serie de implementaciones y que más que la preocupación por los equipos, ¿cierto?, tiene que ver con todo este trabajo en equipo. Sobre eso, entendiendo que, bueno, se viene ya estamos, como usted decía, en la segunda ola, ¿cierto? Y se vienen, sin duda, escenarios difíciles y el personal de salud, como ya se ha mencionado, está agotado. ¿Cómo se puede, qué otras dificultades en general ve usted que podrían un poco interferir en este nuevo plan para estar preparado para esta segunda ola? Sí, una pregunta compleja porque evidentemente tú tienes razón. Aquí me ha tocado, gracias a Dios, recorrer hartos hospitales en Chile y sin duda es el recurso humano el limitante, ¿cierto? Y qué bueno que así sea, porque bueno en el sentido que valorar lo que hacemos, digamos, ¿no? No lo que hacemos todo, lo que hace principalmente la enfermera, los TENS, los kinesiólogos, los nutricionistas, los auxiliares de aseo, todos son población limitada, digamos. Y es complejo, mira, en el fondo, Guillermo, la respuesta es la siguiente. Estamos tratando de presionar la apertura de camas lo más posible sin limitar en demasía los procesos que el hospital tiene que hacer normalmente, que es básicamente operar pacientes complejos electivos, no electivos, pero cáncer, cirugía cardíaca. Tuvimos, acordémonos, qué sé yo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, una avalancha de pacientes crónicos, cáncer, cirugía postergada, y es un desastre, digamos. Pero, ciertamente, a medida y estamos probablemente hoy, o estos días, en un punto de inflexión, en los cuales va a haber que tomar decisiones se están tomando, digamos, decisiones de presión. De hecho, mañana, el entrar en cuarentenas de Concepción al sur, prácticamente todo, y Antofagasta y Quique, inmediatamente se asocia a la suspensión de cirugías complejas. Por lo tanto, ahí se empiezan a liberar los intermedios, el personal de pabellón, y tú empiezas a contar con más personas, digamos. En la región metropolitana, que explica el gran crecimiento de camas, la región metropolitana, no nos engañemos, digamos, es la que tiene más del 50% de las camas país, digamos, crítica, tiene que apoyar a Chile en este momento, así como la región metropolitana fue apoyada por el resto de Chile. Y eso implica que tenemos que aperturar más camas, pero se está tratando de mantener no la normalidad, no, de ninguna manera, pero cierto grado de cirugías, de procedimientos, hasta donde más se pueda, porque el costo de eso también se asocia a mortalidad. Por lo tanto, respuesta concreta, estamos trabajando bien a pulso, de manera de ir junto con la pandemia, digamos, pero en algunos minutos esto va a requerir un salto y va a requerir medidas, y probablemente estamos cerca de ese punto de inflexión de liberar todo el personal posible de todas las cosas que no sean COVID. Se está tratando de estirar el chicle en ese sentido. Ese es un poquito. Gracias, doctor. Voy a dar la palabra a la doctora Magdalena Vera, sí. Yo quisiera, bueno, quiero hacer dos preguntas, pero la primera es una pregunta que nos acaban de hacer en el chat, que pudiera responder yo también, pero me gustaría escuchar al doctor Regueira en esto, que básicamente nos preguntan cuál es el lugar que ocupa el ámbito académico, becados de especialidad y de subespecialidad en la UPC durante este periodo más duro de pandemia, ¿ya? Yo lo que les puedo comentar respecto de eso, ¿no es cierto?, es que por lo menos acá, como Centro Universitario de Trabajo de la Católica, todos nuestros becados de intensivo fueron llamados a su servicio de salud y todos se fueron, ¿ya? Todos se fueron para allá a apoyar, a estar en cada uno de sus servicios. De hecho, recién algunos de ellos vienen regresando, estuvieron 7 meses fuera. Así que en ese sentido, el ámbito académico, digamos, hay una organización y reorganización para que se pueda apoyar a todos los lugares, ¿ya? Yo me imagino que en las otras universidades también más o menos ocurrió lo mismo, ¿no es cierto? Y me imagino, ¿no es cierto?, que si volvemos a tener un episodio más duro, probablemente vamos a volver a lo mismo. De hecho, nosotros ya tenemos becados acá que han sido llamados a su servicio de salud y que están partiendo. Así que no sé si eso nos podrá complementar algo más acá el doctor Regueira, pero por lo menos eso es lo que pasa acá. Sí, Magda. Yo iría más atrás, incluso Magda. Mira, no tengo el número, pero fácil, 1000 personas. Voy a ir más atrás, a los alumnos primero, a pregrado incluso.
el rol que cumplieron los alumnos de enfermería y de medicina como TENS fue clave. Más de 1000 contratados en distintos servicios de salud para hacer andar los intensivos. Por ejemplo, en Antofagasta, por dar un dato, 120 alumnos de enfermería contratadas como TENS y que sin ellas, era imposible dar una respuesta sanitaria. Imposible. O sea, en este momento tenemos que definir sin duda, volver a activar los alumnos de últimos años que puedan ser liberados, digamos. Yo creo que en algún minuto, dentro de las medidas que le comentaba Guillermo, no lo quise decir porque como que asustan, ¿cierto? No te voy a dejar, pero otra medida que hay que tomar es suspender todo el pregrado en algún minuto. Porque eso te libera a todo el personal estudiante para que se conozca personal de salud. Y eso también hay que hacerlo en algún minuto. Y respecto a posgrado, lo que dice Magdalena, son personas que inmediatamente son líderes, digamos. Tienen que liderar, digamos, desde al tiro, digamos. Y eso significa que tienen que irse a su servicio de salud a trabajar, digamos. Pero yo en esta pregunta que hizo la Magda preferiría, ya que la Magda destacó el posgrado, el rol fundamental que han cumplido el pregrado en términos de internos de medicina, alumnos de enfermería, en dar soporte a la pandemia, son claves. Y eso es, creo que luego, estos días, debiera suspenderse todo el pregrado en términos de que homologuen su internado como personal sanitario. Eso hay que definirlo, pero es un detalle. Lo que quiero transmitir es que todo ese personal debiera ir a apoyar la gestión sanitaria. Tengo otra pregunta, para aprovechar de inmediato, ¿ya? Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en relación a lo que acaba de comentar el doctor Regueira respecto de que el plan de expansión de las UCI tiene que ser liderado por el intensivo, ¿ya? Eso tiene que ser así, es la única forma de lograr esta visión paraguas, ¿no es cierto? Y poder manejar a nuestros pacientes adecuadamente y que todos nos sintamos apoyados. Pero, ¿qué podemos hacer, ¿no es cierto?, en aquellos centros en que esto no fue posible? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay lugares en donde se formaron estos guetos, ¿no es cierto?, y cada uno competía, ya sea por los pacientes, por los recursos, competía en tener mejores resultados, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer nosotros como para apoyar esos centros, ¿no es cierto?, para tratar de guiarlos y que finalmente puedan trabajar, ¿no es cierto?, al unísono, como muchos lugares lo hicieron, ¿no es cierto?, con buenos resultados y finalmente pensando en un objetivo común en vez de esta competencia que quizás se pudo haber generado. Sí. Gracias, Magda. Yo creo que voy a tomarme un por punto, que hay que tener mucho cuidado con esta competencia que tú señalas. Primero, fuera de pandemia, si mi UCI se me muere el 7% de los pacientes y en tu UTI se muere el 3%, te invento, da lo mismo, o el 15%. ¿Qué UTI es mejor? ¿Qué es mejor que el otro? No lo podemos saber, porque depende del perfil de pacientes que tú tengas. Yo puede ser que tenga menor mortalidad que tú, de salida de intensivo, pero mi mortalidad al año puede ser mucho mayor que la tuya, porque no soy capaz, o sea, es objetiva la mortalidad como indicador, lo quiero transmitir con mucha fuerza, que cuando yo digo mi unidad fue mejor porque tuve menos mortalidad, hay que tener mucho cuidado con lo que estáis haciendo también, digamos. Evidentemente, si tengo mortalidad de 20 y la otra mortalidad, tenemos un problema, digamos. Estamos hablando de diferencias sutiles de mortalidad. Y en segundo lugar, respecto a tu pregunta concreta, es un desastre si en un hospital el director del servicio de salud y el director del hospital y el subdirector médico no son capaces de ponerse los pantalones, lo voy a decir con toda la fuerza, y coordinar la respuesta sanitaria integral. Esto no puede depender de la buena voluntad de las personas, tiene que depender de quien lidera el hospital. En ese sentido, el empoderamiento técnico depende de quien lidera el hospital, el director y el subdirector médico. Y ahí el mensaje ha sido muy claro del MinSal en esta segunda ola. Queremos liderazgos claros y queremos liderazgos empoderados, digamos. Ahora, si la UPC, por alguna razón, está pasando por un mal momento, no tiene, pero bueno, podrá ser otro personaje que tenga eventualmente, digamos, se entiende, pero tiene que ser un liderazgo global dentro del hospital. Y tiene que ser validado desde quien corresponde
y con los pantalones bien puestos, digamos, porque requiere conversaciones desagradables que uno no quiere tener muchas veces. Y requiere, por el otro lado, para ser justo, que el gallo que se empodere, la persona que se empodere de este rol, tiene que empoderarse del rol. Eso significa ir a pasar visita a las unidades que está ampliando, digamos. Porque es re fácil decir, yo estoy a cargo, pero no aparezco nunca por pediatría en 6 meses. Bueno, es un liderazgo al menos discutible, digamos. Así que en ese sentido es para un lado y para el otro. Muchas gracias, doctor. También le aprovecho de dar saludos aquí al doctor Darío Acuña, que está en el panel. Yo diría que aquí, bueno, hay un comentario dentro del chat. En el fondo, bueno, en base a su experiencia, doctor, y bueno, y al resto de los panelistas también dejó abierta la pregunta. ¿Cómo motivar a un equipo cansado? ¿No? ¿Qué palabras de motivación, entendiendo la experiencia que has tenido usted, sobre todo luchando día a día en esta situación, y cómo podrían motivar al resto del equipo de salud? A ver, voy a partir yo mismo. Yo diría una primera respuesta es que yo estoy asesorando al MinSal, pero no tengo todas las respuestas, pero sí doy fe de que se está haciendo todo el esfuerzo para que esté el 90% de la población vacunada en el primer semestre. O sea, el primer mensaje es que esto tiene un fin. Esto no es para siempre. O sea, no vamos a estar 10 años en esta cuestión. Esto tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ojalá no más que eso. Ojalá que en mayo ya estemos con un porcentaje de vacunación suficiente. Lo segundo es que se va a vacunar a todo el personal de salud a la brevedad. Todo el personal, no solo lo intensivo. Vale decir, primero, decir, mira, esto tiene un fin y el fin está más cerca que lejos. En segundo lugar, te vamos a proteger a ti primero que a nadie. Sin duda. Todo el personal de salud. Y lo tercero es, pucha, la pandemia no es Chile el problema, porque a veces tiene que ver con desconfianza institucional, es todo el mundo. Y esto no es culpa de nadie, y lamentablemente nos toca ahora. Y si nos toca ahora, bueno, vamos a tener que estar a la altura de la misión que elegimos como vocación. Y ese es el único discurso posible. Digamos. Contamos contigo. Los pacientes cuentan contigo y evidentemente está en la mesa del ministro, porque ya no puede estar más público, que quiere, ojalá existiera un bono, ojalá existiera un reconocimiento público real y no un reconocimiento transitorio, social. Hay que darle una vuelta a eso, digamos, porque la gente merece reconocimiento, no vivimos solo ¿cierto? De buena onda, por decirlo así. Pero, independiente de eso, que es justo y necesario, es un deber vocacional estar al lado de la cama del enfermo, porque es la vocación que elegimos y es lo que la circunstancia histórica nos exige. Así que yo creo que los tres mensajes, esto tiene un fin, te vamos a proteger a toda costa y ¿cómo se llama? Y es nuestra vocación. Y tenemos que darle. Eso. Muchas gracias, doctor Regueira. No sé si algún panelista quiere hacer algún comentario, de lo contrario, para dar paso a la siguiente presentación. Ya, perfecto. Entonces, bueno, continuando con esta jornada de capacitación, a continuación va a presentar el enfermero universitario Cristian Cáceres, que es jefe de departamento de Planificación, Desarrollo Estratégico y Estudios del Hospital Urgencia y Asistencia Pública, coordinador general del Plan COVID-19 en la Costa Central y past president de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Le damos la más cordial bienvenida. No me queda más que agradecer la presentación del doctor Regueira. No puedo estar más de acuerdo con todos los mensajes que manda con mucha claridad y me sumo al tema de la motivación, yo diría, intrínseca de quienes trabajamos en salud, de quienes ya de cierta manera llevamos cerca de 10 meses trabajando duramente en este proceso de pandemia. Y también yo motivo a todo el personal de salud, de enfermería, médicos, en que, claro, hay un sentido ético y para mí hay un sentido también sanitario de salud pública y como ciudadanos. Y como ciudadanos nos corresponde hoy un rol más activo desde el punto de vista de que somos quienes debemos estar preparados para enfrentar esta pandemia y ahí está la principal motivación y por la cual también, como bien dijo Tomás, también somos la primera línea desde el punto de vista de la prevención en términos de la vacuna.
Eso creo que es un buen gesto desde el punto de vista del país hacia nosotros, y los demás reconocimientos irán apareciendo de la mano. Ahora a mí me toca un tema particular, que bueno, la introducción general, yo no voy a hablar mucho de gestión de recursos humanos, sino que me voy a concentrar en un tema, un poco un refresh que hacemos de una presentación anterior. Como bien se dijo, yo trabajo en la Posta Central, un centro bien importante de la región metropolitana, que tuvimos un importante volumen de pacientes en la primera ola, si podemos llamarla así, con más de 1.500 pacientes que pasaron por nuestro centro, más de 460 ventilados, y como todos los centros de Chile, claramente tuvimos ciertas circunstancias y elementos desde el punto de vista de cómo manejamos y gestionamos nuestros insumos clínicos, particularmente en términos de sobreuso o aumento de la demanda. Y la idea es un poquito conversar sobre eso, y cuando planteé la presentación un poco, es re difícil dar escenarios ciertos y cierta experiencia desde el punto de vista de la certidumbre, más bien manejamos la incertidumbre, pero creo que podemos aprender algunos elementos y desde la experiencia ya pasada poder ponernos de acuerdo en algunos tópicos que sí o sí deberíamos enfrentar en este nuevo proceso y aumento de casos. Son a modo general, aquí están los tópicos principales de la presentación, y yo voy a un poco a ponerme, como bien dice el doctor Regueira, en nuestra modalidad COVID. Modo COVID ya hace rato como que es como un cuento que ya se viene el lobo, y claramente nosotros estamos en un aumento progresivo de los casos. Somos como un país desarrollado, evidentemente, porque los casos van a aumentar igual en términos del COVID. Y ciertamente cuando nosotros vemos nuestra realidad actual, probablemente el enfrentamiento de la segunda ola, el gran efecto es que nosotros nunca tuvimos una meseta muy baja, nunca bajamos de menos de 50 a 10 casos por millón, mantenemos una meseta, como ustedes ven, bastante amplia, y ya empezamos nuestro proceso de aumento progresivo. Y si vamos en detalle en Chile, lo que nos esperamos nosotros es que al menos en un escenario casi normal, mínimo vamos a llegar a el pic de junio en primera ola, y lo que se habla es que podríamos a duplicar esa cantidad de pacientes. Eso nos pone en una condición evidentemente distinta a la que pasamos los últimos 3 meses. Como bien dijo Tomás, debemos entrar a una modalidad de complejización, de crecimiento, y tiene que ver con los recursos cama, con el recurso humano, pero también con el recurso desde el punto de vista de insumos. Me gusta siempre partir con esta diapo que el doctor Murian nos pone como: habitualmente en las unidades críticas estamos más que en normalidad, estamos siempre en un tema de contingencia muy justo, con sobreocupación sobre el 80%. Por tanto, es súper importante establecer que nuestra realidad habitual del intensivo es una realidad de sobredemanda y con un nivel de recursos de todo tipo, humanos, de infraestructura, técnicos, muy al límite. Y esto se ve claramente impactado por este aumento progresivo en este minuto de la demanda de pacientes, y por ende también del consumo de insumos, y particularmente donde hemos hecho mucho énfasis en el tema de elementos de protección personal. Ahora Chile toma un comportamiento, esto es una de las primeras informes a fines del mes de mayo, veíamos ya una sobreocupación, un aumento importante en los casos, con pacientes ventilados ya fuera de la unidad de cuidado intensivo, lo cual es la sintomatología o reflejo de un elemento de gestión de crisis distinto a otros episodios de normalidad o de contingencia contenida, le podemos llamar. Y si ya miramos el reporte, este fue nuestro último informe de octubre, ya sabemos que estamos nuevamente haciendo un reporte semanal, pero aquí se aprecia claramente cómo fue nuestro comportamiento en pandemia. Particularmente esta es una imagen que muestra ventilación mecánica, con tanto las camas expandidas como aquellas unidades fuera de las UPCs habituales, y detrás de esto, ¿cuál es el mensaje? Que evidentemente hay una gestión de los insumos detrás, por ejemplo, del tema respiratorio. Esto deja de manifiesto que las condiciones en las cuales estamos trabajando son distintas a la habitualidad, y por tanto a nuevas condiciones, nuevas decisiones y también nueva planificación desde el punto de vista de cómo se sobrelleva esta demanda. Claramente, como bien dice Tomás, eso este no es un problema de Chile, es un problema nacional e internacional, y el tema internacional, ya sea en el número de casos, en la vacunación y en la gestión logística de los insumos, también está más allá de nuestro país.
las cadenas de suministro y logística de traslado y de compra no solamente están en Chile, sino que son probablemente muchas de ellas logísticas internacionales. Por tanto, debemos contextualizar en el minuto de la preparación estas condicionantes que son externas y que probablemente son poco manejables por nosotros a nivel local y regional. Existe abundante evidencia, y yo aquí solamente quiero hacer un paralelo leve de la evidencia, en términos de que probablemente todo el tema pandémico y sucesivos brotes que aumenten el número de casos y sobresaturen la demanda hospitalaria es algo que ya estaba bien, de cierta manera, relatado en la evidencia internacional. Por tanto, era un escenario que nos preveíamos en algún minuto. Y en ese sentido también hay evidencia previa a la pandemia, en virtud de otros escenarios de catástrofe y de gestión de crisis, que de cierta manera delinean, como bien planteaba Tomás en su preparación interna en un centro hospitalario de Santiago, elementos donde hay ciertas fases o ciertas preparaciones que nosotros deberíamos ir preparando previamente, y también el efecto comunicacional en todo nuestro equipo para prepararnos en escenarios de sobredemanda o sobreuso desde el punto de vista de cama crítica, de elementos de protección personal, de reubicación de los staff, de nuevas camas críticas en lugares no habituales. Por tanto, creo que siempre existió una cantidad de información que nosotros teníamos, quizás no la tomamos mucho en cuenta, pero hay modelos que ya nos pueden colaborar en esta gestión. Perdón. Y por otra parte hay todo un enfrentamiento con respecto a lo mediático, a lo comunicacional y evidentemente a la presión que ejerce nuestro personal, lo gremial, los colegios profesionales con respecto a cómo nos protegemos desde el punto de vista de los elementos de protección personal. Son factores que hay que considerar en todo esto. Ahora, ya entrando en materia, es evidente que lo que deberíamos preparar frente a escenarios de contingencia en crisis es tratar de buscar la evidencia y planificar anticipadamente estrategias o capacidades instaladas frente a los suministros que tenemos en nuestros hospitales. Y este caso es una recomendación que da el CDC americano, ¿cierto? Donde establece capacidades convencionales, de contingencia y de situación en crisis. Cada una de estas etapas, ya sea cuando complejizamos, aperturamos camas, entramos en una etapa avanzada de la crisis sanitaria o del aumento de los casos, deberíamos tener hitos que marquen este proceso, porque no se puede, o sea, es súper erróneo tomar las mismas decisiones estando en un escenario normal. Suena muy, muy simple, pero no es fácil a veces determinar los tiempos desde el punto de vista incluso de las fases de crecimiento en los mismos hospitales y por ende de las decisiones administrativo-logísticas que debe tomar un centro para poder ampliar su capacidad de suministro, empezar una reconversión de punto de vista o reutilización de insumos, o, como bien se dice, empezar a buscar nuevas alternativas de suministro a nivel metropolitano nacional. A veces nuestras capacidades locales exceden y no tenemos forma de poder, de cierta manera, abastecernos. Por tanto, deberá haber un apoyo gubernamental, como lo hubo, por ejemplo, en el pic de junio, con elementos de protección personal, ventiladores, incluso traslado de personal. Todas estas etapas deben ser secuenciales y previa preparación y conocimiento de todos los establecimientos. Y como bien dice en la primera presentación, hay una gobernanza centralizada que se va estableciendo en cada nivel, ministerio, servicio de salud y hospitales desde el punto de vista de la red asistencial. Yo no puedo dejar de mencionar que para nosotros los enfermeros, y ahí me pongo un poco del lado de la disciplina, la gestión de los recursos siempre es un elemento que está instaurado desde nuestra mirada en el código sanitario. A nosotros se nos solicita como las funciones de la enfermería es gestionar por el adecuado manejo de los recursos. Por tanto, yo lo veo más allá de una función, labor o responsabilidad. Para mí tiene un sentido casi propio de la disciplina desde el punto de vista de cómo gestionamos la mejor administración de los recursos para la asistencia al paciente. Y ahí es amplio, no solo para la asistencia normal, sino que también para contingencia y para crisis sanitaria o gestión en crisis. Por tanto, en nuestra disciplina es un elemento fundamental la gestión de los recursos. Y haciendo un poco de historia, nosotros partimos bien sencillo planificando cómo resguardar este insumo, este equipo, cómo optimizamos, cómo hacíamos redistribución en nuestros propios hospitales con respecto a aquellas unidades que iban a concentrar la cantidad de uso
o aumento de casos con respecto a los insumos. También tratamos de planificar escenarios, o sea, nuestros hospitales se fueron transformando y una gran gracia de eso es que probablemente muchos ya sabemos qué cosas resultaron y qué cosas no fueron tan exitosas desde el punto de vista de la planificación de este elemento. También reservamos una multiplicidad de factores como protocolos, guías, recomendaciones. En ese sentido, Sostimi fue prolífica en la cantidad de documentos que puso a disposición de todo el personal. Por tanto, creo que hay un avance con respecto al enfrentamiento que tuvimos en la primera ola. Por otra parte, hay algunos principios generales que se manejan en cualquier gestión del punto de vista de los recursos, que tiene que ver con planificar anticipadamente. Creo que ya estamos más que claros que la planificación viene desde marzo del año pasado y por tanto hoy día debemos reactivar todos esos procesos de planificación y ajustar aquellas cosas que ya vimos que no funcionaron. Proyectar como bien dijo el primer relator Tomás, veamos cuál es el horizonte de tiempo. Puede ser junio, puede ser septiembre, pero establezcamos un plazo de punto de vista de cuál va a ser nuestro aumento de casos y eso debemos tener mucha claridad con respecto a cuál va a ser el consumo en estos meses intensos desde el punto de vista de uso y de aumento de casos en virtud de la proyección que ustedes hagan en este minuto. Este es el momento. Probablemente en febrero o marzo vamos a estar dedicados a otras tareas. Si no proyectamos este par de semanas que nos quedan adecuadamente, probablemente stock que duren hasta septiembre del 2020, y entiendo con todas las restricciones presupuestarias que pueden haber, no va a ser posible llegar adecuadamente a una buena meta desde el punto de vista de nuestro suministro. Debe haber comunicación, bien lo dijo, no tan solo para el elemento de personal o de redistribución de camas, sino que debe haber comunicación interservicio en todo ámbito. Deben ser reuniones de coordinación periódicas, por el medio que sea, algunas más presenciales con poca gente, otras vía WhatsApp o vía videoconferencia, pero debemos comunicarnos, todos debemos estar a caballo del plan que establezcamos a nivel de hospital y a nivel de red. Flexibilidad como gran concepto que es central en el manejo de pandemia. Y bueno, y acá hay unas cosas generales como salir de la zona de confort, y lo otro es que si estamos haciendo un plan, como bien mencionaba Tomás, de crecimiento y de complejización, debe ir de la mano con respecto a cómo gestionamos adecuadamente los insumos. Eso es como un talón de Aquiles. Ustedes no tenemos preparado poner 20 camas, pero la verdad no hicimos proyección de respecto al consumo de insumos respiratorios. Eso hoy día no nos podría pasar. Ya tenemos una experiencia importante en el año 2020, aproximadamente de 3 meses de alta intensidad de pacientes y de consumo. Por tanto, deberíamos tener mucha claridad cuáles van a ser los elementos que inciden con respecto a los stocks. Y solo para recordarles, y si no lo tienen claro, fíjense, los elementos que más teníamos problemas fueron obviamente los CPP, los insumos respiratorios y nuestro equipamiento médico. Yo aquí hay muchas estrategias, yo solamente mencioné algunas, referente de PP, centralización de los elementos de protección personal, revisión de los consumos, insumos respiratorios, proyecte, ojalá más allá del 30% que uno proyecta habitualmente, proyecte qué tipo de insumos son los que más utilizó, cuál es la calidad de estos insumos, y el equipamiento médico. Una de las estrategias que más utilizamos en muchos centros fue centralizar particularmente los ventiladores mecánicos, incluso el monitoreo de traslado y la bomba de infusión continua, que son equipamientos que en minutos de que tenemos 60, 70 pacientes en ventilación mecánica, son claramente equipos que están en escasez. Ahora, no es parte de la presentación, pero sí se lo quiero mencionar porque también implica una gestión paralela desde el punto de vista del insumos, tiene que ver con los fármacos, y es evidente que los vasoactivos, la analgesia y los bloqueadores neuromusculares, en la primera oleada de pacientes, particularmente en los meses de junio, tuvimos importantes quiebres de stock en algunos de estos insumos. Así como está preparando sus proyecciones de consumo de los insumos, también usted debería tener preparadas sus proyecciones de insumos de los fármacos. Hay gente preparada, hay QF dentro de la unidad, en muchas unidades de Chile tenemos QF dentro de la UPC, y ellos deberían ser el sostén técnico y la proyección clara con respecto a estandarizar, a ajustar dosis y ver qué vamos a usar, como bien dice la primera presentación, en primera, segunda, tercera fase desde el punto de vista de la gestión de la crisis sanitaria. Como idea central y un poco haciendo un pequeño alto, yo me planteé cuál es la experiencia que podía mostrar yo desde el punto de vista de haber pasado una primera ola en un centro público.
Y me lo planteé desde el punto de vista de la experiencia de qué nos pasaba previo a todo este conocimiento. Cuando partimos en marzo, probablemente muchos de nosotros no teníamos protocolos, teníamos mucha incertidumbre de cuál iba a ser la cantidad de pacientes o cuándo iba a partir realmente el aumento, digamos, exponencial o logarítmico de los casos. Tampoco nos creímos mucho el cuento de aquellas proyecciones que hicimos inicialmente. Algunos proyectamos muy arriba, otros proyectaron muy abajo. Muchos utilizamos fórmulas de proyección y los números que nos daban encontrábamos que eran demasiado altos en virtud de ciertas proyecciones desde el punto de vista de la cuantificación de la cantidad de pacientes y la cantidad de uso de insumos, particularmente de los elementos de protección personal. Pero todo eso, toda esa incertidumbre inicial, toda esa falta de protocolo, hoy día debería estar mucho más atenuada. Tenemos mucha mayor documentación. El MinSal se ha puesto también las pilas y tenemos muchos protocolos, tenemos ciertas normativas que nos rigen a los que estamos en el ámbito público y evidentemente también, como hemos planteado en todas las charlas de Sochimi, hay mucha experiencia acumulada y conocimiento que está disponible para poder, en este caso, generar un ajuste a los parámetros ya conocidos, ponernos como línea de base, probablemente base inicial la proyección del 2020 en términos de pic de consulta respiratoria o pic de pacientes invasivamente ventilados, por ejemplo. Han aparecido una cantidad de innovaciones con respecto a distintos elementos, desde la desinfección terminal al uso de algunos insumos, a la reutilización o al reuso de algunos EPP que todavía están de cierta manera en una fase de investigación. Y también, como bien les dije, tenemos mucha más protocolización y tenemos mucho más elementos para poder generar un adecuado consumo en nuestros equipos de salud. Solo para recordar, en abril ya el MinSal estableció una, no voy a tener mucho en esto, lo pueden leer, está disponible en la página web del MinSal, pero estableció cuáles eran los elementos de uso extendido y de reutilización limitada. Y en ese sentido, como bien dijo Tomás, un primer mensaje. Cuando tomamos una decisión de uso extendido o de reuso, lo que hoy día deberíamos aprender y lo que deberíamos mirar nuevamente es que estos conceptos que estamos utilizando en crisis, en aumento de la demanda, en sobresaturación, en todos estos conceptos que también. En ese sentido, hay algunas innovaciones, por ejemplo, estas cajitas que no, o sistemas de ultravioleta que nos pasaron para poder reutilizar, que probablemente son innovaciones que previa a pandemia no existían, y veremos la forma de poder mejorar la evidencia y la necesidad de utilizarlos continuamente en términos de esta nueva fase de pandemia. Por otra parte, como bien dije, todos los países probablemente, ya sea en primera, segunda, tercera ola, como está viviendo Europa, han tomado decisiones con respecto a la escasez de elementos de protección personal. No somos los únicos, por tanto, no estamos de cierta manera solo en esta toma de decisiones. Lo que les quiero plantear es que en esta toma de decisiones probablemente también tenemos que ver las consecuencias y los efectos respecto, por ejemplo, acá solamente quiero hacer un énfasis desde el punto de vista de los extendidos, en términos de cómo estos efectos se trazan a nivel de la institución. Y en este sentido solamente mencionar el estrés. La gestión de crisis que estamos haciendo hoy día no elimina nuestros problemas estructurales. Si usted no tiene reportería habitual, no tiene planilla estandarizada, tiene planes de compra que nunca han resultado, probablemente en crisis esos elementos van a prevalecer y se van a acentuar desde el punto de vista de la gestión de los insumos. La cultura interna, como acá puse, de acaparamiento o el poco control de la merma, va a coexistir con su gestión en crisis. Por tanto, el efecto del uso extendido, de reuso y de toda la gestión en los elementos de aumento de la demanda van a persistir. Por eso es tan importante que ojalá en todo este proceso previo, que ya nos queda bien poco tiempo, hayamos disminuido esta brecha desde el punto de vista de la gestión interna y estructural de nuestros problemas. Por otra parte, la usabilidad o el reuso o el uso extendido también tiene que ver con algunas características. Aquí yo pongo tres puntos. Características del EPP, qué tipo es, qué tamaño tiene, cuánto dura en términos de tiempo, la pechera es muy delgada, transpira mucho, me queda corta de brazo, elementos propios de la calidad de los productos. Ustedes sabrán que el mundo se vio enfrentado a esta crisis, por tanto, la demanda de cualquier insumo que ustedes piensen desde el punto de vista de la pandemia
todo el mundo quiere ese insumo. Por tanto, evidentemente la fabricación fue optimizando los procesos de manufacturación de los productos y también de qué tipo de calidad o de qué tipo de materia prima se usa en estos productos. Por otra parte, también tiene que coexistir en la usabilidad, que hay muchas personas que se compraron su propio PP, máscara, algunas pecheras reutilizables, todo lo que ustedes puedan pensar, mameluco, eso también es parte de toda la gestión que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista sanitario. Y por último, y no menos importante, tiene que ver cuál es el impacto clínico de estas decisiones que estamos tomando. Cómo se relaciona, por ejemplo, el aumento de casos en términos de casos COVID y también en algo que es súper sensible para todas las unidades y hospitales que tiene que ver con la infección intrahospitalaria. Sabemos que la variabilidad de causa, y este podría ser un factor también que post pandemia nos afecte a muchos centros el aumento de casos en aquellos gérmenes de importancia epidemiológica. Cómo esos gérmenes además impactan desde el punto de vista de nuestros outcomes clínicos. Sin hacer comparaciones odiosas desde el punto de vista de la mortalidad o de los brotes, claramente debemos establecer líneas de trabajo de poder enfrentar de adecuada manera los efectos de la usabilidad. Y yo hice una pequeña búsqueda de la evidencia, y este es un caso italiano. Ellos estaban haciendo todo un programa de bundle con su programa de infecciones de su hospital, en un hospital de Italia, donde claramente están interviniendo una bacteria de importancia epidemiológica como la KPC, que todas las nuestras UCI de Chile están claramente enfrentando, y el primer trimestre obviamente iban con buenos resultados, último trimestre del 2019, esto salió en 2020, pero que vieron ellos que entrando a la pandemia, claramente todos los efectos de disminución de las KPC dentro de su centro fueron quedando aminorados por el efecto del COVID-19 y sin establecer una causa clara, sin las conclusiones de esta pequeña revisión que hizo este grupo, encontraron múltiples factores y entre ellos puede ser obviamente la demanda de trabajo de personal, que no se pudo de cierta manera seguir supervisando adecuadamente los bundles, que hubo algunas determinaciones desde el punto de vista del uso extendido, que hubo reuso. Por tanto, lo que les quiero señalar es que cuando tomamos decisiones en gestión de crisis, particularmente en insumos, también debemos evaluar los efectos que van a tener posterior a esta crisis y a todas. No le digo que no las tomen, sino que debemos apuntar a cómo, de cierta manera, correlacionamos esos resultados a las decisiones que tomamos previamente. Para ir cerrando, yo lo dije al inicio, tenemos evidencia suficiente, si usted no sabe, para poder ir apuntando desde el punto de vista de cuáles son los elementos que debemos concentrarnos frente a un aumento de la gestión de la demanda. Y particularmente en todo ámbito, en infraestructura, en insumos, en recursos humanos, en la organización del staff, creo que hay suficiente evidencia y este año ha sido prolífico desde el punto de vista de cómo avanzamos en este elemento. Y yo solamente para cerrar, desde el punto de vista de una recomendación, en junio lo hizo, en mayo cuando hice esta presentación, como que apunté a 3 elementos centrales. Centralizar ventiladores, monitores, estandarizar droga, uso del llamado ventilador, optimización de planes médicos y protocolizar toda esta cosa, reuso, PP. Pero ahora creo que ya aprendimos, hemos trabajado arduamente en los distintos aspectos y ahora debemos apuntar cuál es el objetivo de optimizar. De qué manera esto que nosotros preventivamente estábamos apuntando como acciones o como planes, deberíamos de cierta manera monitorear, por ejemplo, el flujo de abastecimiento, cómo nos está despachando la bodega, de qué manera se está consumiendo cada insumo con plantilla ad hoc. Hay varias literaturas, ustedes pueden armar su propia plantilla. Lo importante es que sea estándar, fácil de llenar y que no ocupe mucho tiempo al clínico. Reporte la usabilidad de qué calidad de los insumos, que sea centralizado para poder tomar decisiones. Controlar el consumo, reportar oportunamente los quiebres de stock. No puede ser que el que va a buscar el stock de un insumo se entere en bodega que no existe ese insumo. Cautelar aquellos insumos críticos. Aquellos insumos críticos probablemente no son los que son menos frecuentes, sino que son los más frecuentes de uso. Jeringas, guantes, pechera, apósito 10x10. Ese es el principal elemento porque el que más se consume por los servicios y probablemente donde más quiebres vamos a encontrar. Y por último, como bien dije, evaluar el impacto. Cómo el reuso de PP va a generar ciertos efectos probablemente en el aumento de los casos. No digo que sea así. Correlaciones, datos, trate de, como bien dijo Tomás en la presentación, gestione sus datos, tenga tabulación
Y por último, visualizar también oportunidades de investigación en este ámbito que nos permita tomar mejores decisiones a futuro. Como comentario final, discuta siempre en equipo, establezca una visión de equipo de toda la institución. Yo también soy pro a que la tutela técnica de los pacientes críticos debe ser dada por la OPC, establezca condiciones de ocupación de plena demanda, no olvide los principios básicos de atención clínica. Los problemas van a prevalecer en términos de la crisis, por tanto, tiene que tratar de aminorar algunos efectos desde el punto de vista comunicacional y siempre conseguir equipos de expertos con respecto a las situaciones de demanda asistencial cuando entremos ya en una plena fase de contingencia alta, con alta saturación de pacientes en nuestras unidades, y esto debería ser probablemente 24/7 con jefes técnicos que inspiren liderazgo y confianza en los equipos. No me quiero extender mucho más y les dejo mi correo para cualquier duda con respecto a la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Cristian, por la excelente presentación. Creo que los dos temas han sido súper importantes, ¿no? Con mensajes bien potentes para preparar lo que ya se está en el fondo viviendo. Bueno, ahora en el chat al menos no he visto preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, dejo abierto también, por supuesto, la oportunidad de participar. Pero en base a tu presentación y teniendo claro un poco que hablabas, que debiésemos estar mejor preparados, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, los insumos, ¿qué crees tú que podría ser una dificultad todavía que se pueda repetir, ¿no? En este nuevo proceso que se está viviendo? Creo que probablemente más en el sector público hay algunas limitaciones presupuestarias que tienen que ver con la apertura de las ejecuciones presupuestarias de cada hospital, y lo que pasó en 2020 lo sabrá evidentemente Darwin y Tomás, que están mirando todo en la red. Muchos hospitales nos preocupamos de cerrar el año, y en ese sentido el cerrar el año fue cerrar el año con un alto gasto de todo tipo. Por tanto, podría haber una cierta consideración presupuestaria para poder, por ejemplo, tener insumos por la proyección de 3 a 6 meses. Lo que uno quisiera hacer es como tu casa, si tú sabes que viene va a venir una avalancha de nieve y va a estar todo cerrado, lo que tú haces es tratar de comprar, y en fondo eso va a acceder a tu presupuesto inicial desde el punto de vista de la plata que tienes mes a mes. Y yo creo que por ahí hay un tema que excede la gestión local de cada hospital, por tanto un elemento que a veces los hospitales también deben manejar. Y por otra parte, creo que no hay, en la primera etapa, creo que el insumo respiratorio es un elemento súper vital, más allá voy a decir, los fierros. Los fierros trabajamos mucho con ellos, pero si un fierro no tiene un adecuado filtro, no tiene un adecuado corrugado, no tiene una adecuada interfase, lo sabrás tú, dirás kinesiólogo, las interfaces son todo para el equipo. Podemos tener 100 ventiladores, pero si tenemos un pequeño codo que se compra en China y no tenemos una adecuada gestión de inventario, de resguardo de términos de meses, da lo mismo que tengamos 10, 30 CENAF o ventiladores no invasivos, si nos falta un pequeño todo que vale 1.000 pesos. Solo ahí, para comentarnos, lo que hicimos fue un trabajo fuerte de innovación. Trabajamos con un par de personas que nos ayudaron desde el punto de vista de máquinas 3D. En el fondo le mandamos muchas piezas a modelar y nos hicimos de un importante stock de cuerpos de filtro, codo, interfase, traqueostomía, ventilador. Así que yo creo que también hay que pensar un poco más fuera de la caja y no tan solo tu proveedor que te trae el insumo recomendado por X. A veces basta con tener un pequeño centro de innovación que te pueda colaborar con algunos insumos que son a veces muy pequeños y baratos, pero que son escasos a minuto que tú estás con alta ocupación, por ejemplo, ventiladores mecánicos. Muchas gracias, Cristian. No sé si alguien del panel tiene alguna duda como para finalizar las presentaciones. Sí, hola a todos, nos había saludado Guillermo y saludar también a Cristian, gracias por su presentación.
Yo creo que el tema de insumos es bien crítico, sobre todo en aquellas zonas donde probablemente son más escasos. De hecho, ya se ha escuchado que muchos de los problemas a veces para complejizar las camas, por lo menos en esta segunda ola, ha sido el tema de insumos, perdón, stock de insumos, y obviamente es un tema que hay que corregir. Ahora, si bien a lo mejor no fue el foco central de tu presentación, Cristian, yo creo que de todas maneras para mí el tema sigue siendo la limitante, el tema personal de salud. Algo le preguntaron a Tomás ahora un poco el tema de la motivación, pero más allá de la motivación, yo creo que el tema de gestión de personal es bien importante. Hemos escuchado de todo, que en el fondo uno lo que debiera hacer es como ir haciéndole upgrade a la gente, decir, si yo trabajo en intermedio, me voy a la UCI, si yo trabajo en sala, me voy al intermedio, y así, para dejar a la gente con menos experiencia trabajando en las cosas menos complejas. Uno podría reclutar a la gente que trabajó en primera ola, o podría tomar gente de, no sé, pues de cualquier ámbito, tal vez del ambiente ambulatorio, llevarlo al hospitalario, en fin. Ahora, sin hablar de una gran estrategia, por supuesto, porque obviamente eso depende de muchos factores, digamos, pero estamos enfrentados a un problema, me parece no menor, de escasez de gente, escasez de personal. Hay mucho personal que ya sabemos y lo argumentamos a través de nuestra encuesta, está cansado, está al borde de, digamos, caer, más todos los que están afuera, y necesitamos gente. Esa gente se está muchas veces reclutando, pero nos encontramos con gente con bastante poca experiencia, por ejemplo, que va a entrar a trabajar. Uno de los objetivos de nuestras capacitaciones precisamente es eso, poder tomar a esta gente con poca experiencia y ayudarlas ayudarlas en el objetivo. Pero hay un tema de gestión, me parece muy importante, el recurso humano actualmente, casi tan importante como el insumo, digamos. Entonces, ¿qué te parece a ti, Cristian, la visión de esto, digamos? ¿Cómo lo estás viviendo ustedes? Por ejemplo, que ustedes son un centro grande allá en la UAP, y donde me parece que todavía no hay respuestas muy concretas acerca de este tema. Gracias. Sí, difícil pregunta, Darwin. Está complicado. De hecho, lo mencionó Magda bueno, un poco Tomás con respecto. Nosotros igual tenemos un importante contingente de alumnos, aproximadamente 100, 110 alumnos de enfermería principalmente, que nos apoyaron en funciones de TENS muchas veces. Y también honorario, yo creo que casi duplicamos nuestra dotación de enfermería en honorarios de 180, llegamos a 360 enfermeros, así que claramente ahí, y sin querer ser negativo, es un talón de Aquiles relevante. Creo que los centros más conocidos tenemos una pequeña ventaja por el peso de la marca, como que no tenemos tanta problemática desde el punto de vista que siempre nos está llegando gente, porque la gente es un hospital central, tenemos cierta expectativa económica, y ahí hay como un pequeño problema desde el punto de vista de que vamos a empezar a competir, y ahí vamos a competir todos por un mercado pequeño, con gente cansada, y donde no hay una, como creo que da alguna punta, no hay una mirada centralizada desde el punto de vista de cuál va a ser la solución frente a la escasez de personal, sabiendo que hay mucho personal, pero cada hospital está reclutando fuertemente, y no tenemos mucho más de dónde sacar. Ahora creo que la estrategia, lo mencioné un poco en la última diapo, y como bien dice, no es mi tema de la presentación. Hemos hecho otras de gestión de personas. Creo que es fundamental cómo establecemos equipos de rendimiento frente a este proceso de pandemia, lo voy a hablar, donde aquellos que tenemos más experiencia acompañamos a un grupo de poca experiencia, sacrificando muchas veces elementos de protocolización y de calidad en virtud de poner una línea basal de atención de cuidado directo del paciente. Y ahí los enfermeros tenemos todo un condicionante de que la diferencia se hace bedside, o sea, al lado del paciente. Mientras más personal preparado hay al lado del paciente, mejores son los indicadores de calidad y de mortalidad. Por tanto, cuando saco personal al lado del paciente, médico de enfermería, se nota inmediatamente el efecto de la falta de personal. Nosotros la estrategia que estamos haciendo un poco es salir fuertemente a buscar alumnos, para hablar de la estrategia. Llamar a la gente, hicimos una pequeña, de cierta manera, disminución de nuestro honorario, que estamos
rellamando para poder tener gente que ya conoce nuestro modo de trabajo. Y creo que probablemente eso igual va a ser carente para muchos centros. Yo estoy hablando del mío, pero muchos centros no van a tener la posibilidad de crecer como crecemos nosotros. Y creo que ahí hay una determinación que la conversé yo con un par de médicos jefes y gente mensal. Probablemente una estrategia debería ser aquellos hospitales que tienen la posibilidad de complejizar. Y ahí me pongo en la línea de esos hospitales. Deberíamos concentrar los pacientes más graves, apuntando a poder contener elementos de la calidad y de la mortalidad, sabiendo que son hospitales que pueden enfrentar mucho más estrés. Y aquellos hospitales que ya nos dimos cuenta, y eso se puede sacar súper rápido, que no están en la misma condición de junio, por ejemplo, en términos de personal, va a ser re difícil que le podamos exigir que trabajen como junio, si en personal ya están 20% bajo y con licencia por sobre el 30%. Por tanto, ahí me parece que una decisión centralizada, que es la que se me ocurre a mí, donde aquellos hospitales que tuvieron mayor captura, voy a decir, o reclutamiento, van a tener la vanguardia de los pacientes graves en ese minuto, asumiendo que la región metropolitana tiene la mayor cantidad de camas. Nosotros como centro apuntamos un poco a eso. Queremos ser el centro que tenga los pacientes graves, tenemos mucha más gente que otros hospitales, pero necesitamos lo que dijo Tomás, que es el flujo de salida, paciente cuidado medio, crónico, y no crítico, si voy a hundir. Porque me parece que es la única forma de poder ser equilibrados y no pedirle a todos los hospitales que dupliquen sus dotaciones, dupliquen sus camas ventiladas, dupliquen su capacidad de cuidados medios. No tenemos otra, creo que no tenemos otras chances porque estamos básicamente compitiendo por el mismo personal y creo que la estrategia que ha hecho Xochimilco, lo dijo Darwin, apunta en lo correcto, que es capacitar, protocolizar, generar, como dice, tutela técnica del OPC, en el fondo cautelando un poco eso. Y lo que el escenario se ve bien complejo, la gente está cansada, más que cansada, tiene elementos de burnout importantes, y creo que tiene que haber una remirada de la estrategia desde el punto de vista de cómo concentramos los pacientes críticos en algunos centros, los pacientes no tan críticos en otros centros, porque sabemos que hay una determinación de ratios distinta en estos pacientes. No sé si se entiende un poco la estrategia. Creo que pedirle al 100% de la red que sea 100% en junio va a ser, yo sé que hay una mirada escalada, pero está complejo, sobre todo pensando que en febrero la gente va a pedir vacaciones, no va a ser, y si no pide vacaciones, va a haber licencias médicas. Está complicado. Gracias, Cristian. Yo en dos palabras nomás para redondear eso, yo creo que en el fondo, aparte de todo el llamado que hace el Ministerio en términos de lo que es la complejización y la ampliación de las camas, evidentemente también tiene que haber una gestión detrás de eso, del recurso humano, y eso, bueno, lo mostró Tomás también en su presentación. Es importante porque hay que saber con cuánta gente es la que se cuenta, con cuánta gente es la que se podría contar, y analizar también qué tipo de gente es para ver cuánto necesitamos capacitar, digamos. Y eso requiere tanto cerebro, creo yo, y mente como los otros procesos, digamos. Y a mí especialmente ese tema me preocupa mucho y bueno, es una forma también de ponerlo un poco en el tapete y discutirlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí igual hay una última pregunta en el chat de Marco Báez, que consulta en el fondo, en este escenario que se está, ¿cierto? ¿Qué esfuerzos se han hecho para estrechar los criterios de ingreso, mantener jefaturas técnicas en las unidades, las UCI, y de los recursos en el fondo, que están escasos? Yo podría responder un poco esa pregunta. Uno de los objetivos con los cuales se trabajó por varios años y varias administraciones también de Xochimilco y del gobierno fue lo que se logró finalmente con el último documento de las guías de organización de las unidades de cuidados intensivos, donde en el fondo se invita a tener unas estructuras definidas en cuanto al tipo de personal que debería trabajar en nuestras UCI,
con las respectivas competencias, digamos, es decir, integrar cada vez más intensivistas, ojalá con una relación de enfermería, kinesiólogos, TENS definida, en fin. Obviamente uno podría apelar a que, o argumentar de que en pandemia probablemente estos criterios podrían no utilizarse, sin embargo me parece que es una forma muy adecuada de hacer un seguimiento y eventualmente llegar a una meta de personal. Ahora, yo creo que evidentemente cuando uno piensa en lo que ampliamente se ha dicho como la supervisión técnica de las UCI en todo el proceso de complejización de cama, obviamente cuenta con que las personas capacitadas debieran ser los intensivistas y mientras más formados mejor. De ahí que evidentemente las jefaturas, tanto administrativas y técnicas, debieran ojalá estar con gente más bien en ese ámbito, digamos, sobre todo en la parte médica, estoy hablando específicamente. Entonces, yo creo que obviamente uno siempre hace una búsqueda de que las personas más óptimas que van a liderar este proceso sean los que estén mejor capacitados o más formados. De ahí, obviamente, uno podría ir lugar por lugar y viendo qué competencias hay y qué están disponibles y qué no. Pero evidentemente que uno debiera pelear porque esto fuera con una estructura de funcionamiento con gente capacitada. Tomás, ¿tú querías decir algo? Sí, que también la pregunta de Marco, entiendo si está Marco conectado todavía, hace referencia también a optimizar el uso de camas con pacientes con mayor sobrevida, en el fondo, que es estrechar los criterios de ingreso, eso es lo que pregunta Marco. Y también, en ese sentido, quizás como sociedad tenemos un documento ético que da un marco general. La sociedad española, acordémonos que hizo esta declaración de que todo paciente añoso con más de 80 años no puede entrar. Creo que no es el camino, pero sí quizás tenemos que ser capaces, si esto sigue picando, estaba recién en reunión acá y está todo Chile ascendiendo casos, quiero decir, no solo casos ambulatorios, digamos. Está muy complejo y efectivamente tenemos que madurar esas decisiones, digamos, qué criterios vamos a establecer y tenemos que caminar hacia allá para determinar quiénes ingresan a UTI y aquellos que ya están en UTI cuando el tratamiento ya es fútil, digamos, sin duda. Esto requiere de madurez. Hay unidades de cuidados intensivos mucho más jóvenes que no tienen esa madurez y perpetúan tratamiento intensivo demasiado largo o ingresan pacientes, nos pasa en unidades de gestión de cama, que presentan pacientes, ¿cierto?, por plataforma para traslado, y la verdad es que algunos de ellos son pacientes de 91 años con enfermedades crónicas y con falla multiorgánica, que no tienen ninguna indicación, en verdad, de ser conectados a ventilación mecánica. En ese sentido, el consejo, Marco, para ser concreto, es que las unidades logren establecer probablemente grupos de 2 o 3 personas. Esta no es una decisión que se puede hacer en forma individual, no puede ser el Juan González, este invento, que sea el que limita a todo el mundo en la UTI o en la urgencia, digamos. Tiene que ser un grupo de personas que actúen en forma consensuada, transparente, porque acá tampoco puede ser que este es mi tío, entonces este sí lo conecto y ya, como no es mi tío, no lo conecto. Tiene que ser transparente, tiene que ser grupal y tiene que haber claridad de criterios de ingreso y limitación de esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo y como sociedad, creo, Darwin, podemos caminar un poquito en aconsejar en una forma más explícita, sin caer en casos específicos, digamos. Algo se hizo con la sociedad de geriatría en términos de dar un manual de ingreso respecto a qué limitar por fragilidad, no solo por años. Y hay criterios de White, por ejemplo, del año 80 y tanto, que son súper claros en términos de falla multiorgánica, edad y expectativa de vida previa según comorbilidades, digamos. Uno puede caminar un poquito más en ser más claro en directrices sin caer en el error español de prelimitar pacientes, digamos. Yo creo que Marco tiene toda la razón en que hay un tema ahí que está... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al panel, por supuesto a los presentadores también por la presentación, el tiempo y por supuesto la ayuda que ofrecen a todos, ¿cierto?, con sus conocimientos. No sé si hay algún otro comentario, sino para dar por terminada la sesión y por supuesto agradecer nuevamente a los expositores y que por supuesto, darle el mensaje a los que están presentes que estas charlas van a continuar la próxima semana. Hay una serie de organizaciones que se están realizando para que estén atentos y que participen activamente, ¿cierto? Porque la intención de todo esto, por supuesto, es transmitir el mensaje a todos y que se puedan hacer las cosas de la mejor manera posible. Así es que le agradezco nuevamente, me despido del panel, le agradezco a todos la presencia. Muchas gracias nuevamente por sus presentaciones.